Bienvenidos, un fuerte abrazo para todos ustedes, retaguardia espiritual de las FDI. ¿Preparados? ¿Preparados para el enfrentamiento? Porque estamos en un enfrentamiento, eso ya se sabe, ¿verdad? Bueno, bienvenidos, un fuerte abrazo y vamos a empezar con este título de hoy que una vez más tiene que ser controversial, llamativo, emocionante y a la vez descriptivo de algo importante que está pasando. Bueno, un fuerte abrazo para todos, le paso la palabra a doña Isabel y después de sus saludos tenemos los análisis y después tenemos otra vez doña Isabel que va a estar hoy en un tiempo impresionante. Y después tenemos también, como no, evidentemente, a don Marcos con su programa especial de descripción de En Contexto. Don Isabel, adelante. Pues salón queridísima retaguardia espiritual de las FDI. Aquí estamos, sí, tiempos difíciles, tiempos muy importantes y por eso estamos aquí, porque amamos a Israel, lo amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, sí, porque este tiempo, el de apartar 3 veces al día, pues para bendecir a Israel, para estar juntos como familia, eso no es fácil, pero aún así lo conseguimos, ¿verdad? Porque el amor todo lo puede y eso es lo que determina la victoria. El amor del Dios de Israel por Israel, eso es lo que va a prevalecer sobre todas las cosas y acompañados con amigos de verdad, que somos todos nosotros y que estamos aquí para apoyar, para levantar los brazos, para animar a todas aquellas personas que nos escuchan desde Israel, que les amamos, que estamos con ustedes y que desde aquí estaremos defendiendo el buen nombre de Israel con todo lo que podamos. Y mire, ahora mismo lo que podemos es abrir nuestra casa, abrir este lugar de confianza para que todos aquellos que se quieran unir, pues vengan aquí, se sientan cómodos y sobre todo que se sientan con fe. Con fe. Necesitamos hombres y mujeres con fe. La fe es importantísima, porque también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo más importante es tener contento a Dios, que es el que puede responder nuestras oraciones, esas oraciones que necesitamos para que esos secuestrados, esas personas, esos inocentes que hay en Gaza, salgan y puedan vivir con sus familias, recuperándose, porque esto, como les digo, esto no va a ser de la noche a la mañana su recuperación, pero mire, estar con su familia, eso cambiará todas las cosas. Por eso se está tomando una determinación tremenda, pero justa, porque ya saben también todos ustedes que cuando se establece la justicia, viene la paz. Y eso es lo que está ya determinado para concluir con este ciclo de victoria que esperamos todos aquellos que amamos a Israel. Por eso, muchísimas gracias a aquellas personas que se han ido suscribiendo en estos días. Bienvenidos. Este es un lugar donde puede expresar lo que usted siente por Israel y aquí todos somos amigos. Hemos formado una gran familia y me encanta estar ahí con ustedes leyendo todos los mensajes, porque cuando entran es como, bueno, entran a reunirse con amigos y es muy difícil encontrarlos ahora, ¿verdad? Muy difícil encontrar amigos de verdad. Pero ahí estamos y por eso, aparte de las noticias que las damos siempre, también hacemos algo muy importante que es analizarlas y analizarlas con devoción. Esta mañana fue muy interesante la disertación de don José, esas noticias fueron tremendas, lo clarificó, pero muy, muy, muy perfectamente, y si no lo han visto, les animo a que lo vean, que vuelvan, y si algunos lo han visto, pues que vuelvan a verlo, porque de verdad que define claramente la posición en la cual ahora mismo está Israel. Pero mientras también tenemos más noticias, y a eso vamos, a esos nuevos titulares, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y también invitamos a todos aquellos que nos están escuchando y que no se atreven a entrar. Suscríbase y entre en este lugar de confianza en tierra amiga para descubrir que somos miles de personas que amamos a Israel. Bueno, a los titulares. Titulares que estamos recordando importantes para entender el contexto. El líder de Hamas ha dicho que las naciones reconocen al Estado palestino debido a los frutos del 7 de octubre, ni más ni menos. Fíjese, adelante. 23.000 toneladas de ayuda ingresaron a Gaza en camiones la semana pasada, comunica COGAT.
Además de esto, las FDI han dicho que 136 paquetes de alimentos lanzados desde el aire a Gaza por Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Francia, Egipto, Alemania, Bélgica, que lo siguen haciendo hasta hoy mismo. Hoy en día incluso se están apartando algunos países más en hacerlo. El señor Macron está diciendo que los vídeos de los rehenes de Hamás muestran una inhumanidad sin límites. Evidentemente se está refiriendo a la inhumanidad de Hamás, ¿no? Evidentemente sí. ¿Qué más? ¿Qué dice el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sar, condena a los manifestantes en una marcha pro-Palestina en Sídney, acusándolos de alinearse con el Islam radical y de ayudar a arrastrar a Occidente a los márgenes de la historia. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores visitó hace un par de días el Monte del Templo y dice que los líderes deben unirse y abrazarse, haciendo referencia a la unidad, que es en estos momentos. Es impresionante la necesidad que hay de unidad en todo el mundo y particularmente en el contexto del pueblo de Israel. ¿Qué ha dicho el señor Katz? Pues promete que Israel fortalecerá su control sobre Jerusalén, incluido el Monte del Templo. Sí, la oficina del primer ministro insiste en que el statu quo del Monte del Templo permanecerá sin cambios después de la oración pública que hizo Ben-Gvir en este lugar. Además, hizo abiertamente la dirección de las oraciones en el Monte del Templo, lo que algunos interpretan como violando el statu quo, un statu quo que no existe. Y atención, este dato. El primer ministro habla con el jefe de la Cruz Roja y exige que el grupo proporcione alimentos y atención médica a los rehenes. Ahora mismo vamos a ver lo que ha dicho la Cruz Roja. En un instante lo seguimos compartiendo. Además, un esqueleto viviente, enterrado vivo, lo que ha dicho la familia de Eviatar David, que aprueba la publicación de este vídeo de 40 segundos que jamás produjo, que publicó y que dice que solo quedan, nos dice a nosotros estas imágenes, que solo quedan unos días de vida. De esto enseguida ampliamos la noticia. En un vídeo de propaganda, el rehén Eviatar David es obligado por Hamás a acabar lo que teme que es su propia vida. Su propia tumba. Los familiares de Eviatar David temen que solo se queden unos pocos días de vida. Las familias levantan ese campamento de protesta en alambre de púas después de que Hamás enviara unos vídeos que son considerados como desgarradores. La yihad islámica difunde un vídeo del rehén Ron Barlaski. Lo destrozaron, dice la familia. Sí, y además aquí ven las imágenes de Eviatar David y Ron Barlaski, que es lo que está definiendo y está dando la vuelta al mundo llamativamente. El señor Wickoff recuerde que estuvo unas cuantas horas en Gaza para nivelar los hechos sobre la situación en Gaza y además para darle un informe al señor Trump, que es lo que ahora mismo, este es el contexto, lo que ha pasado hace un par de días, 48 horas, es lo que ahora está en esta situación que tenemos en un momento, que enseguida la ampliamos. El señor Huckabee, que es el embajador de Estados Unidos en Israel, afirma que los palestinos se refieren cariñosamente a uno de los edificios, de los pocos que quedan en alto, como la Torre Trump. ¿Puede ser una palabra profética? No lo sé. Así se lo decimos. Wickoff reza por los rehenes en el fin de la guerra en Gaza tras su visita al muro occidental y deja una nota en la cual pide por la liberación de los rehenes. Y por último, las palabras que ha dicho el señor Netanyahu. Hablando ante una audiencia cristiana evangélica en Jerusalén esta semana, el primer ministro Netanyahu agregó un octavo frente, la batalla por la verdad. Estamos en esa batalla, la batalla por la verdad, la cual seguimos todos los días enfrentándonos. Don Isabel va a pasar ahora a la sección de los moderadores y nosotros nos quedamos con las actualizaciones que hacen referencia a estos datos y además el análisis, y en un cierto momento va a entrar otra vez don Isabel para darnos ese bloque de noticias que nos permiten entender mejor lo que estamos diciendo. Y además hoy tenemos, como siempre, evidentemente, a don Marcos Barchilón, que nos va a traer esa información del contexto de lo que está pasando, un resumen, más que resumen, un informe realmente de la situación que tiene Israel en estos momentos. Así que le pongo con ediciones diarias en 53 segundos. Estamos con ustedes. Labranza TV. 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Pánico mundial, la gran ofensiva en Gaza ha empezado. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Pánico en el redil, los cabritos de la izquierda de Israel. Tercera edición,
a las 18:45 en España, 19:45 en Israel. La gran ragaza ha caído. Pánico apocalíptico. Sí, estos son los últimos titulares que hemos tratado en esta mañana. Ahora el último por la mañana, y le digo que, como ha dicho don Isabel, dele un repaso cuando tenga oportunidad, porque nos pone en el contexto de todo lo que está pasando. Mire, para ver las actualizaciones, que las vamos a ver ahora mismo, se las voy a poner en pantalla, he de empezar por uno de los titulares que son más... tal vez difíciles de aceptar cómo se está publicando. Ya saben ustedes que estamos en una batalla, algunos dicen batalla cultural, yo digo batalla espiritual, también es cultural, pero también es religiosa, también es política, o sea, el totum revolutum, si se puede expresar en dos conceptos. Mire, le pongo en pantalla este titular que es de última hora, se lo voy a pasar en un instante, ahí lo tenemos, mire. Vaya, lo tenemos en inglés, vamos a traducción automática. Mire qué fácil, ¿eh? Interesante. Bueno, mire, tras la reunión sobre la guerra, ha habido una reunión muy importante, más de lo que algunos se pueden suponer. Tras esa reunión, en el contexto de la guerra en Gaza, evidentemente, el señor Netanyahu ha dicho, y esto es una forma de decirlo como lo dice la prensa, otra cosa es como lo dice el señor Netanyahu, pero se lo voy a poner tal cual lo está diciendo la prensa para analizarlo. Dice que el señor Netanyahu dijo que estaría a favor de la conquista completa de Gaza. Oiga, es que esto ya suena un poco, perdóneme la expresión, suena un poquito a chiste. ¿Cómo que estaría a favor? Es que ya ha dicho que no es que esté a favor, es que ya la conquista de Gaza se está efectuando en los términos más absolutos. Incluso, esto es lo que dice la prensa, por eso se lo digo que es de una manera inapropiada, incluso dice que la prensa estaría, si los rehenes resultaran heridos, que estaría por completar la labor de la conquista de Gaza. Bueno, se lo voy a expresar de esta manera porque es importante tenerlo en cuenta. Aquí ven una de las imágenes que le voy a comentar en un momento. Mira, la reunión se produce cuando los leales hablan así, del primer ministro lanzan, insisto, que son datos que se están compartiendo de esta manera. Lanzan ataques contra el jefe de las FDI, señor Samir, porque supuestamente se opone a que las FDI ocupen completamente la franja de Gaza. Esto es una de las cosas que están diciendo, una de las cosas que están diciendo, de las cuales vamos a hacer referencia. Ahora, además de esos titulares, permítame que entremos en la siguiente información, que es otra vez el análisis de lo que está pasando, las actualizaciones. Permítame que lo vuelva a poner en pantalla y le diga lo siguiente. Mire, noticias de hace 21 minutos, en la cual se ha publicado de esta manera, y si lo pongo tal cual se ha publicado. Mire, 21 minutos. El hospital alemán enfrenta críticas después de que el nombre de, atención, Yahya Sinwar apareciera en la lista de nombres de recién nacidos. El hospital universitario de Leipzig, en Alemania, enfrenta una reacción pública después de que el nombre del líder dado de baja por Israel de Hamas, Yahya Sinwar, apareciera en una exhibición de nombres de bebés recién nacidos en el hospital. El hospital compartió una imagen del tablero de la página de Instagram que mostraba, voy a poner un poquito el titular más grande para que lo tengamos un poco en mayor visibilidad, que mostraba el nombre escrito en la parte superior con los nombres de los recién nacidos y con un corazón al lado. Tras las críticas, el hospital se disculpó por compartir la imagen y por escribir el nombre en la pizarra en primer lugar, diciendo que la persona que lo escribió no sabía que el famoso líder de Hamas apareciese o había recibido el nombre un recién nacido, su nombre. La persona que publicó la imagen no sabía que el nombre actualmente estaba asociado con la figura política muy conocida, política no, esto es una forma muy mala de decirlo, ¿Cómo que la figura política? Yahya Sinwar no era una figura política, era una figura terrorista que sigue, y hay que recordarlo, no se me puede olvidar, un servidor sobre todo, sigue siendo la momia. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de la momia en su momento? Pues de esto hablamos, Yahya Sinwar, que sigue siendo una momia y que está en Israel en lugar secreto. Solo puedo dar ese dato. Algún día haremos algo muy especial, que hay unos datos muy importantes, interesantes, pero ahora nos quedamos con este dato. La momia de Yahya Sinwar
el ex líder, porque ya no es ni es nada, Huesos Secos, momia, está en Israel y a alguien se le ha ocurrido ponerle el nombre a un niño de la momia. ¿No será el retorno de la momia? Esperemos que no, esperemos que no. Seguimos además con la siguiente noticia. Permítame pasar esta imagen. Sí, aquí está. Lo que quería hablarles de la Cruz Roja. Mire, atención lo que está diciendo la Cruz Roja, porque antes hemos puesto el titular que hace referencia a que se le está pidiendo, que intervenga la Cruz Roja. ¿Qué es lo que han dicho? Se lo pongo en pantalla ahora mismo. Mire, la Cruz Roja dice que los vídeos de los rehenes demacrados, bueno, eso de demacrado me parece a mí ya muy limitado en el tiempo. ¿Cómo que demacrados? No es que estén demacrados, es que están absolutamente en situación crítica mortal. Están en los huesos, han perdido no sé cuánta cantidad de kilos de peso, están en situación crítica, por tanto demacrado se queda corto. Pero ha dicho la Cruz Roja que son horribles, pero que no hay forma de acceder a ellos sin garantías de Hamás y de Israel. Lo de garantías de Israel, esto me suena también a otra especulación de la Cruz Roja. La imagen de los rehenes, Eviatar, David y Ron Braslavsky, aparecieron severamente demacrados en vídeos publicados por Hamás y la Yihad Islámica, que le vuelvo a poner en un instante para que no se nos olvide y tengamos la referencia siempre presente, porque esto es lo que ha dado el vuelco tan grande a la historia de Israel en estos momentos. Lo que está pasando ahora y lo que está pasando en este mismo instante, cuando son las 19:16 minutos en España, las 20:16 en Israel, lo que está pasando está relacionado directa y absolutamente con estas imágenes que son las que hizo Hamás, los publicó estos vídeos juntamente con la Yihad Islámica. Bueno, aunque dice la Cruz Roja que es espantoso, lo que dice su director es que, sin embargo, dice que no se puede acceder a los rehenes y que sigue dando que esto está fuera del alcance de la agencia. Dice, como no tenemos acceso a los rehenes, no conocíamos de primera mano su situación. Esto es lo que está diciendo la Cruz Roja. Ver los vídeos fue espantoso, ha declarado también en una entrevista telefónica. Mire, tras la publicación de las imágenes, el primer ministro, señor Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog de Israel hablaron directamente con funcionarios de la Cruz Roja Internacional, instándolos a hacer todo lo necesario para llegar a los rehenes y atenderlos. Israel ha criticado repetidamente a la Cruz Roja por no haber brindado asistencia en ningún momento durante toda esta guerra, a ningún rehén en ningún momento, excepto cuando o durante las entregas en virtud de los acuerdos de liberación. A pesar de estas peticiones, la Cruz Roja afirma que para llegar a los rehenes se necesita que nos permita el acceso y que exista un proceso que garantice la seguridad de los rehenes y la de nuestro personal. En Gaza, la mayor parte del área es una zona de combate activo. Necesitamos poder movernos con seguridad y esto no es posible sin toda la coordinación y garantías necesarias. A principios de la semana, después de la Cruz Roja reiteró el pedido de acceso en respuesta a los vídeos, Hamás señaló públicamente su voluntad, por primera vez lo hizo, y desde luego una vez más mentira. O sea, esto fue otro gran engaño de permitir el acceso humanitario a los rehenes. Ahora Hamás está hablando ahora de acceso humanitario. Oiga, este es Hamás hablando de acceso humanitario, ni más ni menos, Esto es el cinismo puro hecho en realidad. Bueno, dicho esto, las agencias de ayuda culpan a Israel. Sí, las agencias, las ONGs, aquí culpan a Israel por la falta de distribución de alimentos, pero alimentos a quien a lo mejor están refiriendo la falta de distribución de alimento a los secuestrados en este campo de concentración que es Gaza. Gaza es un campo de concentración de Hamás en lo profundo de los túneles. A lo mejor se refieren las ONGs a eso. A lo mejor se han conmovido cuando han visto las imágenes de los soldados de Israel que están en condiciones infrahumanas, los están matando literalmente de hambre. Yo no quisiera que escuchara esto la familia, no quisiera que escuchara estas palabras, pero no es que aunque la escuchen o no la escuchen, ellos han visto esos vídeos y saben de primera mano lo que están sufriendo su familia. Por tanto, esto ha hecho que ha habido un cambio radical en la posición de Israel, en la posición de medio mundo y parte del otro, aunque siempre de una manera
como decimos nosotros, sibelina, viperina, con doble lengua para acusar por un lado a Israel, porque siempre que hablan de los rehenes, están como lo que estamos viendo en pantalla de este joven que está siendo, y lo digo literalmente otra vez, obligado a cavar su propia tumba. Oiga, nunca se ha visto esto en la historia de la humanidad, nunca hemos visto estas imágenes, nunca hemos visto que en un campo de concentración como el que actualmente es Gaza se haya filmado a los que están secuestrados cavando su propia tumba. Solo en la Segunda Guerra Mundial, después de que fueron librados los campos, es que se vieron imágenes. Pero ahora, lo terrible es que lo estamos viendo nosotros, en primera mano lo estamos viendo. Y esto, como les digo, ha hecho un cambio radical en la situación de lo que está pasando en Gaza, y no lo que está pasando, os lo digo como si fuera, perdóneme, del pasado. Lo que sucede en este momento y lo que las próximas horas, próximos días, vamos a ver. Recordamos que estamos en el día 669 de esta terrible guerra que empezó jamás. Pero antes de que llegue el día 700, en el contexto del día 700, Israel la acaba con victoria. No se le olvide esto. Mire, además, la Cruz Roja se ha negado a evaluar las afirmaciones de Hamás de que no hay suficiente comida para alimentar a los rehenes o a las afirmaciones de hambruna, pero señala que la situación en Gaza es catastrófica. O sea, la Cruz Roja no dice nada, se calla, no dice, oiga, que no hay hambruna en Gaza, que en todo caso el hambre es de los rehenes que se están literalmente. Mire, una cosa interesante, que no es que lo he descubierto un servidor, sino que es algo de evidencia, es que las imágenes que salen de los niños en los huesos en Gaza son pocas, las mismas, repetidas, y no son, insisto, niños que estén en los huesos, como se les ve, por hambre, sino por enfermedades previas de hace mucho tiempo o un cierto tiempo. Pero algo curioso, no se ve nadie más en Gaza así. Es que nada más han tenido o tienen hambruna algunos niños que son los mismos. Es que no hay ningún anciano que esté con hambre. Es que no hay señoras o niños o jóvenes que tengan hambruna. Es que no se ven las imágenes. Han sacado una imagen de una persona mayor y resulta que la han hecho con inteligencia artificial y se ve muy fácilmente porque la mano tenía 6 dedos. Estaba superpuesta además. Encima no saben ni hacer cómo tratar una imagen, pero sí saben dar una mala imagen terrorífica en contra de Israel. Bueno, pues esto es lo que está haciendo la Cruz Roja, y esto también tiene consecuencias para ellos mismos, ya se lo digo, para ellos mismos tiene estas consecuencias. Le pongo una imagen de lo que le he dicho antes en pantalla, si puedo ponerla, a ver si me da, creo que puedo, porque la acaban de actualizar y quisiera ponérsela en pantalla, a ver si puedo. Está en una cuenta en X, vamos a ver si me sale, sí, creo que sí va a salir. Esta es la pantalla antes que le he dicho en el hospital en Alemania, ahí tiene el nombre, lo han puesto en una pizarra, lo han puesto con su nombre tan bonito, Yahya Sinwar. ¿Quién habrá puesto ese nombre? ¿Quién ha sido el personaje, el papá o la mamá, si se puede decir así, que han puesto a su hijo el nombre de un asesino de lo peor de la historia de la humanidad? ¿Quién habrá sido? Bueno, no lo vamos a saber seguramente por razones, ya saben ustedes, obvias, porque si hubiera sido cualquier otro ser que no fuera yihadista, pues ya estaría puesto el nombre, si fuera Rigoberto Pérez o yo qué sé, o Julio Martínez o la señora Pérez, quien fuera, ya estaría puesto en todos los medios, pero no se está poniendo en todos los medios por las razones que ya sabemos. Bueno, una vez más vamos a pasar, mire, esto es también otro dato interesante, que es la última actualización, se la voy a poner en pantalla, creo que puedo ponérsela ahora, a ver, sí, aquí está, se voy a poner de la otra manera que se ve mejor, son más grandes los titulares y nos van a dejar defender esto. Mire, está diciendo el señor Lapid, sabe usted que no es un santo de mi devoción, bajo ningún concepto, dice: quien anesa paga. Fíjese qué expresión, fíjese qué expresión del señor Lapid: quien anesa paga. Lapid advierte que los contribuyentes asumirán el costo de ocupar Gaza. ¿Esto es lo que se le ocurre decir a Lapid? ¿Que quien anesa paga? ¿Eso es todo lo que tiene que decir de lo que está pasando en Israel?
y que los contribuyentes tendrán que asumir el costo, el pago de la anexión de Gaza. ¿Eso es todo lo que tiene que decir? Mire, esta mañana estuvimos hablando, y tengo que hacer referencia otra vez, por favor, visite cuando le sea posible el anterior programa que producimos, perdóneme, está bien dicho, mal dicho, por la mañana, a las 12. Escúchelo, porque estuvimos hablando de un título que realmente es llamativo. Estuvimos hablando de los cabritos de la izquierda, que está hablando de un buen pastor que tenía cabritos y los puso a su izquierda y a los corderos a su derecha. Se le dejo ese dato solamente. Escúchelo porque le va a resultar interesante. Dicho esto, lo que estoy hablando en este contexto del señor Lapid, que vuelvo a ponerlo en pantalla, es que esto realmente es una incitación otra vez en contra del gobierno de Israel. Está diciéndole que quien anexa paga. Lapid está advirtiendo a los contribuyentes, o sea, a todo el mundo en Israel de esta situación. Bueno, permítame que le haga referencia al tema que estamos teniendo como en nuestro titular, que necesita desde luego una explicación, la cual también en un momento le voy a pedir a don Isabel que venga, porque entre los dos vamos a tratar de hacer una definición de este titular que requiere, pues ya le digo, requiere mucha información. Mire, el título es Pánico apocalíptico. Esto ya sé que suena, pues ya sé cómo suena para muchos, pero tengo que dar el contexto. La gran ragaza ha caído. 5 de agosto 2025, día 669, tercera edición. El Dios de los Hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. ¿Qué significa este título? Porque es muy probable que la mayoría de ustedes no tengan una referencia tal vez clara de lo que significa. Le pongo en contexto. Hay un libro que la mayoría conoce, si no de oídas, por lo menos de oídas. Si alguien no lo ha leído, aconsejo que lo lean, pero de oídas. Se llama el libro de Revelación o Apocalipsis, que está en la Biblia, conocida por todos como el libro. También hablo de la Biblia en el contexto que todo el mundo entiende, en palabras que en todos los idiomas se va a comprender, la escritura, la Biblia, etcétera, etcétera. En ese libro se presenta a una gran ciudad que tiene un nombre muy específico y que se la conoce con el nombre, dispénseme que lo vocalice de esta manera, pero es como está escrito. Se la conoce como la Gran Ramera. Está escrito literalmente. No es una predisposición mía. Es lo que dice. No me lo he inventado. Está escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Se la presenta como una ciudad grotesca, terrible, que todo el mundo comercia con ella y que todo el mundo se horroriza cuando ve su final llegar. Y su final acontece en un tiempo muy rápido. No quiero entrar en discusiones teológicas, ni qué significa esto ni lo otro, porque no es el contexto no es el texto que quiero tratar. Lo que trato de decir solamente es que hay una relación en lo que estamos diciendo como titular. La relación es que la gran ragaza ha caído. Ese es el grito que se oye en el libro de Revelación. La gran ramera ha caído. Ha caído. Y mire, le voy a decir una cosa. No estoy comparando, ni estoy diciendo que eso sea lo que dice Apocalipsis de Gaza, para que nadie se me asuste ni se me ponga aquí en plan de supervisor de lo que dice la Biblia. No estoy hablando, estoy solamente haciendo una comparación importante. Gaza es un lugar de perversión. Si hay un modelo de una ciudad que se le puede definir como gran ramera, eso es Gaza. Porque Gaza ha hecho lo peor que se puede hacer de la historia y ha comerciado y sigue comerciando con todo el mundo. ¿Cuántos han ido a comerciar a Gaza? Millones y millones de gentes, y además representados por el mayor productor de comercio mundial del mal, que es, sí, la ONU. La representación vívida del mal, la representación de todos los males de este mundo, que es ese gran conglomerado de naciones
que ha permitido a través de sus ONGs, como las que hemos nombrado muchas veces, ha permitido que ese comercio de humanos, ha habido un comercio de humanos. De hecho, Gaza es el mayor lugar de comercio de humanos del mundo, porque los utilizan las fuerzas del mal como escudos, y desde todos los lugares donde se esconden están sirviendo los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, las mujeres, los ponen los terroristas delante como escudos. Por tanto, haciendo una comparación, entiéndame por favor, o que trato de explicarme, no estoy diciendo que lo que dice el libro de Revelación o Apocalipsis se refiere a Gaza. Estoy poniendo un ejemplo comparativo de que esa gran ciudad de la cual sucumbió en un tiempo muy corto es un prototipo también de lo que está pasando en Gaza, que en muy poco tiempo va a sucumbir. ¿Por qué? Porque le ha llegado la hora. Sí, le ha llegado la hora. De hecho, ha dicho uno de los altos funcionarios cercanos al primer ministro, que como siempre la prensa dice, un alto funcionario que no define quién, ha dicho: la suerte está echada. Vamos por una ocupación total de la franja de Gaza. Esto es la mayor definición y más clara de cuál es el momento en el que está la situación en Gaza. Por eso ahí hemos definido, y lo pongo en pantalla, como un pánico apocalíptico, haciendo referencia a esta gran Gaza que ha caído. Sí, porque quiero que sepan ustedes, que sepamos todos, que Gaza ha caído ya. La gran ramera ha caído porque sus vilezas han llegado hasta los cielos. Lo que están haciendo, no lo que han hecho solo, lo que están haciendo. ¿Cuándo empezó lo que estaban haciendo? Hace mucho tiempo. Pero ¿cuándo fue el momento culminante? Cuando el 7 de octubre del 2023 entraron en Israel y asesinaron en muy poco tiempo a miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, de las formas más crueles que se puede uno imaginar. Y no solamente asesinar, sino otras muchas barbaridades y atrocidades. Ahí empezó la caída de la gran Babilonia, de la gran ramera, de la gran Gaza, que es el mismo prototipo, la misma situación. Pero otra vez tengo que remarcar, para que nadie se ponga ahora de repente en súper espiritualidad y empiece: no, es que esto no significa, porque esto significa. No estoy hablando de lo que significa, estoy diciendo solamente de que es un ejemplo comparativo de una ciudad terrorífica, terrible, con campos de concentración en sus profundidades y que comercia con todo el mundo. Eso era la gran ramera de Apocalipsis. ¿Ahora qué vamos a hacer? Decir simplemente: bueno, esto son cosas de los libros, las ideas filosóficas o profecías del futuro. Mire, las profecías del futuro están ya en el presente. Insisto, matizo y repito para que nadie le empiece a dar vueltas la cabeza como a la niña del exorcista. Estoy diciendo meramente una comparativa del modelo que significa lo que está escrito en el libro de Revelación o Apocalipsis, de esa terrible ciudad. Esa terrible ciudad es todo un modelo para otras muchas ciudades. Y desde luego, si hay una ciudad que tenga un modelo parecido a esa gran ciudad que fue devastada por el Eterno, por un juicio divino, esa ciudad es también Gaza. La Gaza, que está siendo y va a ser totalmente arrasada hasta los cimientos. Y como dice en el libro de Revelación, los que comerciaba con ellos lloran al ver la catástrofe. ¿Sabe usted que los de la ONU, los de las ONGs, los de todos estos grupos están llorando porque ya no pueden comerciar con Gaza, ya no pueden llevar sus artículos de todo tipo y ahora están limitados porque Israel ha tomado el control del comercio? Sí, ha tomado el control del comercio en Gaza y no está dispuesto a que se vuelva a repetir la gran tragedia que han sufrido el pueblo de Israel en manos de los gazatíes, que no de los palestinos, porque no existen. Los que son, ya he dicho estos días, lo he dicho atrás, cuando alguien nace en Chile se le llama chilenos, no se le llama chinos, se llama chilenos porque son de Chile. Pues cuando nacen en Gaza o son de Gaza, no se les llama palestinos porque son gazatíes.
pero han comerciado todo el mundo con ellos y han arrastrado a una situación terrorífica. Mire lo que está pasando, e insisto, lo que va a pasar. Voy a ponerle alguna imagen que puedo ponerle en pantalla. Sí. Además, le voy a dar otro titular interesante, compartiendo con el hecho. Mire, para muchos habitantes de Gaza dicen que la ayuda gratuita procedente de los sitios de GHF o de los convoys de la ONU se han convertido en el último recurso. Bueno, lo que le voy a decir es lo siguiente, que también está puesto en este artículo, es que Israel está permitiendo el comercio ahora selectivo para ciertos comerciantes que no son de la antigua guardia del terror que suponía el control que estaban haciendo sobre Gaza. Así que ahora le está abriendo Israel mismo la puerta a otro tipo de comercio, porque el comercio que le estaba comentando hace un momento de esa gran ciudad ha caído el comercio, ha caído las exportaciones, las importaciones, ya no pueden meter material bélico, ya no pueden meter lo que quieren que han metido, ahora están completamente cercados. Por eso los que han comerciado con Gaza están llorando de desesperación porque se les ha acabado el comercio. Todo lo que hacían se ha terminado y ahora empieza una nueva etapa, una nueva construcción. Atención, porque en los próximos días, insisto, vamos a ver grandes acontecimientos en Gaza, que ya se están produciendo, pero también a la vez, como dijimos esta mañana, se están produciendo una serie de ataques tremendos contra Israel. ¿Por qué? Porque tiene la victoria en sus manos. Y eso yo quisiera compartirle con todos ustedes, porque además esta mañana recibimos una motivadora carta o comentario, si lo puedo decir así, de una persona que dice: mire, cuando entro al programa les escucho con ese ánimo, con ese valor, con esa fe, con esa esperanza, esa convicción me da fuerzas a mí, me anima y me hace tener un día diferente. Mire, pretendemos que usted tenga un día diferente, un día de motivación, de ánimo, de valor, porque estamos arrasados con toda la información que nos meten por todos los sitios diciendo que Israel hace esto, que hace el otro, y no es la verdad. La verdad es que el ejército del Eterno está luchando invisiblemente en favor de Israel, y esto lo vamos a ver. Pero los enemigos, increíbles. Los enemigos por todos los sitios, por todos los lados, tratando de hundir a Israel. Pero Israel tiene la victoria. Permítame que le pregunte a doña Isabel si puede venir en un momento, por favor, doña Isabel, si puede venir. Voy a poner mientras el previo, mientras se acerca a nosotros, para que vayamos comentando lo que estamos hablando. Recuerde que estamos en este momento, tenemos el tema en pantalla, que es la gran ragaza, que ya le he explicado un poco de qué se trata el tema, pero es solamente en el contexto. Bueno, estoy poniendo el micrófono para doña Isabel, está todo preparado, estamos listos, pues nos viene una parte también ahora muy interesante, sí que se lo pongo en pantalla. Doña Isabel, adelante, bienvenida. ¿Cómo está viendo lo que estamos diciendo? ¿Qué nos puede decir al respecto, que nos pueda ampliar la visión, que nos pueda motivar, que nos pueda animar? Doña Isabel es una especialista. Mire, le digo una cosa, doña Isabel, ya a veces lo dice de mí, yo lo digo hoy de ella. No tiene guión, doña Isabel. No crean ustedes que tiene un papelito aquí delante que está leyendo lo que está diciendo. Todo lo que dice, lo dice de corazón. Lo está diciendo como lo está en directo. Esto es muy difícil, se lo digo de verdad, que es muy difícil no tener un guión y estar haciendo un comentario tan amplio y tan complejo como lo que estamos haciendo. Se lo digo para que, como ustedes lo están diciendo, tampoco es que yo tenga que decirlo. ¿Qué voy a decir yo, que soy su esposo? ¿Qué voy a decir yo? Pero es que es verdad, se lo digo porque muchas veces me pregunta, ¿pero lo estoy diciendo bien? ¿Lo estoy expresando perfectamente? Así que, por favor, los que consideren que se está expresando correctamente y de forma maravillosa, dígale usted, dile una palabra de ánimo, porque no es que le haga falta ánimo, que tiene y de sobra, pero yo quisiera que ella tome también, como siempre hace, una preeminencia en el programa, y que además la estoy animando para que en su propio canal, que tiene un canal también, siga creciendo, desarrollando, porque es que hay mucho que hacer, y ella es un ejemplo para todos nosotros. Doña Isabel, ya no puedo decir cosas mejores. Adelante. Don José, ¿cómo se nota? Las cosas de don José. Algo se nota, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, y cómo no lo voy a hacer de corazón. Si cuando algo te interesa, cuando algo lo valoras, tiene que ser con pasión.
Y esto que estamos haciendo ahora no solamente lo hago yo, es que todos ustedes lo están haciendo igualmente con pasión, porque el tomar este tiempo, podíamos estar haciendo millones de cosas, pero hemos elegido estar aquí a pesar de todo, a pesar de que quizá en el día haya momentos en los que estemos cansados o momentos en los que hayamos tenido, pues yo qué sé, problemas en el trabajo o en la familia, o hayamos discutido con alguien acerca de Israel, o estemos tristes por la noticia, como muchas veces ustedes dicen, pero al final volvemos aquí, estamos aquí. ¿Por qué? Porque algo dentro de nosotros nos arde dentro del corazón. Y eso es el amor por Israel, ese amor que nos ha puesto Dios. Esto no lo hacemos nosotros por nuestra propia... lo hacemos por nuestra propia voluntad, pero el toque, el llamado, eso nos lo ha puesto Dios. Y hay una parte de la palabra que dice que muchos serán llamados y pocos elegidos. ¿Pero por qué? Porque quien elige es usted y yo. Elegimos servir o no servir, elegimos estar aquí o no estar aquí, elegimos bendecir a Israel o no bendecir a Israel, y esa posición nos permite transmitirlo como se tiene que transmitir. Mire, a mí me pone muy mal genio cuando escucho las noticias en España, porque estoy aquí, y dicen las noticias tan como si, o sea, lo mismo dicen que han asesinado como que hay una fiesta. O sea, no tienen un tono en el cual te puedas expresar con ellos, o sea, acercarte a ellos, ¿no? Porque es solamente noticias, no hay nada más. Solo son titulares que se leen. Pero mire, cuando se habla de Israel, hay que sentirlo. Por eso decimos todos nosotros, y ustedes han elegido la frase, lo hemos elegido entre todos, yo soy Israel, somos Israel. Porque eso nos identifica como personas que estamos con Israel con todo. No estamos para ver qué ganamos de Israel, porque lamentablemente, y discúlpenme, yo lo que he visto a lo largo de mis años es que muchas veces se han acercado a Israel, pero de una manera como para acercarse de esa manera, ¿qué voy a conseguir yo con estar cerca de Israel? Y mire, eso no es amor, eso es interés. Y el amor, como dice la Escritura, todo lo puede y todo lo da, todo lo soporta. Por lo tanto, este amor que tenemos todos nosotros y nos identificamos como retaguardia espiritual de las CFDI es algo muy serio. Hemos puesto nuestro sentir, nuestra vida en ello. Porque ya saben ustedes, esto es una responsabilidad. Sería más fácil apuntarnos al otro bando, ¿verdad? Donde hay miles de personas gritando y apoyando a lo que no tienen que apoyar. Pero eso no nos llena, porque eso no es verdad. Somos hombres y mujeres de valor que buscamos la justicia, porque la hemos encontrado también. Hemos saboreado lo que es estar con el Dios de Israel. Hemos saboreado las buenas instrucciones que tiene Israel para ellos y para todos nosotros, porque Dios nos ha creado a todos, pero Israel es la luz, es el que lleva, el que sostiene, el que guarda lo más precioso de Israel, que son las Escrituras. Sí, algunos la toman como algo, un descubrimiento arqueológico que se queda ahí, pero nosotros no. Nosotros sabemos que es el libro de la vida, donde está escrito todo aquello que va a acontecer y que hay una manera para poder participar de todo eso, y es esa relación. Y miren, como les digo, no es cuestión de ponernos aquí etiquetas doctrinales. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando porque aquí respetamos cualquier sensibilidad religiosa, pero algo que pide Dios aparte, no quiere ninguna etiqueta, lo que quiere es el corazón. Lo que quiere es que reconozcamos quién es y que lo hagamos con todo nuestro corazón, pero con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, con las manos, con los pies, con todo nuestro ser esté involucrado. Imagínese una madre cuando tiene un niño, un bebé, y le dice, yo hijo te quiero, pero ni le cambia el pañal, ni le da de comer, ni llora por las noches con él, porque no puede dormir. Eso sí es amor.
lo que se involucra en ello, el que trata de decir a algo o a alguien, te quiero, pero me involucro en tu vida, me involucro en tu situación. Y eso es lo que estamos haciendo con Israel. Estamos involucrándonos en las vidas de esas personas que estamos conociendo. No nos olvidamos de ellas. Las que, por increíble que pueda ser, las hemos conocido y hemos podido contactar con el pueblo de Israel. ¡Qué maravilla! Yo durante años que he amado al pueblo de Israel, me hubiera encantado tener este momento, porque en este momento es cuando he tenido ese contacto con la gente de Israel y he podido decirles, estoy contigo. Y ellos han podido contestarme y sentir que lo que yo decía, lo que ustedes decían, era verdad. Y eso es con lo que hay que contar. No solo con palabras, sino con hechos. Y mire, es verdad, lo que está pasando en Gaza es increíble, pero ¿sabe por qué estamos aquí? Porque tenemos que ser testigos de la historia. Fíjese qué tarea más importante, ser testigos de la historia. Cuando la gente diga todo lo que les están diciendo, incluso a la IA, cuando le preguntan, él dice todo lo que han estado diciendo esta gente. Pues nosotros tenemos que aportar toda esa narrativa y decir, no es verdad. Porque fíjese, yo estaba pensando ahora mismo, cuando estábamos hablando de Gaza, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos niños, ¿se acuerdan? Los vimos hace años, esos niños que estaban en esos campamentos, lo que les enseñaban no solamente teóricamente, sino prácticamente, ¿se acuerdan? Esas muñequitas, cómo las trataban, cuando hemos visto a nuestras nietas tratar, que juegan a las muñecas, tratarla a las muñequitas como estas niñas, hemos visto al tratarlas y sus madres tan tranquilas. Pero las ONGs no han dicho nada, no han dicho nada. Ahora se preocupan de los niños de Gaza. Se tenían que haber preocupado cuando estaban enseñándoles esas barbaridades, ese libro terrible que está prohibido en Europa, pero ahí se lo estaban imprimiendo. Y eso es con lo que han aprendido esos niños. Y ahora dice las ONGs que se preocupan por los niños. Pero claro, ya saben ustedes, y lo hemos descubierto, porque quizá muchos de nosotros hasta hemos estado dando dinero a las ONGs pensando que ayudaban, pero les hemos descubierto. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Mantener la pobreza, porque de eso vivían. Y ahora nos pueden decir que es mentira, ¿no? Porque somos testigos. Hemos sido testigos. Y para eso estamos aquí, para anunciar todas estas falsedades. Hemos visto y hemos descubierto todo ese dinero que se ha dado ¿para qué? Para construir túneles, no para sembrar. Hemos visto algún sembrado de tomates, de patatas. Hemos visto algunos barcos de pesca para ir a pescar, para que alimenten a la población. ¿Hemos visto algo de eso? No. ¿Qué es lo que hemos visto? Pobreza, que tenían que ir a Israel para trabajar. Somos testigos. No nos van a poder contar otra historia. Nosotros tenemos que decirlo, tenemos que anunciarlo, tenemos pruebas de ello. Por eso somos la retaguardia espiritual de las FDI. Claro que sí. Estamos luchando con esa batalla que decía el primer ministro Netanyahu, la batalla de la verdad. Estamos ahí, estamos luchando con palabras, claro, nuestras palabras para la gente, pero también estamos luchando en el mundo espiritual, con esas oraciones que necesitamos formalizar correctamente, pero para ello, como dice también don José, necesitamos saber la verdadera información, porque muchos están pidiendo por la paz de Gaza y no saben ni siquiera qué es lo que significa eso de pedir por la paz de Gaza. Están pidiendo muy mal, porque la paz de Gaza significa destruir el Estado de Israel. Por lo tanto, esa oración es nefasta. Habrá que saber por qué pedir y cómo pedir. Hay que pedir por la paz, sí, pero una paz como la paz que quiere Israel, una paz en la que todo el mundo conviva. Pero no les han dejado otra. ¿Qué haríamos nosotros si a la puerta de nuestra casa entraran e hicieran lo mismo con nuestra familia? ¿Les dejaríamos y les construiríamos una casa al lado? Les pagaríamos y un estado, pagaríamos la luz, le pagaríamos... Bueno, de esto sabemos en España. Yo no sé en sus países, pero en España hay una ley muy no sé, o sea,
de ciencia ficción, en la que si alguien entra en tu casa, ya es suya. Y tú te vas y sigues pagándoles la luz, el agua, todo, porque les ha gustado tu casa y en el momento en el que tú te has ido, pues han entrado y ya es su casa. Y nadie les puede echar. Fíjese lo que pasa aquí en España. Pues lo mismo pasaría en Israel. ¿Qué pasa? ¿Quieren que entren? Pero es que el problema de Israel es que no solamente pasaría eso, es que volverían a hacer el 7 de octubre, lo tienen dicho. Por lo tanto, somos testigos de la historia. Yo creo que no hay personas mejor informadas que son ustedes, porque durante 3 veces al día, durante más, casi ya, ¿cuántos años? Sí, más de 2 años, ¿no? Estamos aquí anunciando la verdad. Ustedes han sido testigos y seguiremos siendo testigos. Hemos visto, mire, ahora mismo, hemos visto que no pasan hambre. No pasan hambre esta gente. Es mentira. Es mentira. He visto grupos de mujeres que les están dando de comer y están saludando a los soldados. Los están saludando. Es mentira, se ríen del mundo, pero no es que se ríen, es que lo que hacen es que pactan con todos estos gobiernos y le dicen, vosotros seguid ahí y haced lo que podáis. Es lo que están diciendo, haced lo que podáis. Mire este señor de la primera página, el primer titular, se cree, claro, evidentemente, que está apoyado totalmente por el mundo. No es que se lo crea, es que es verdad. Lo hemos visto, somos testigos. Somos testigos. Porque si no fuera así, les hubieran cortado todo el suministro y hubieran dicho, mira, esto se acabó. Pero no, como siguen. Pero es que díganme ustedes qué han producido esta gente. ¿Qué han producido si no ha sido odio, devastación, terror? Y encima pagados. Que es que les han pagado todo. Es que qué país, mire, imagínense, si esto se lo ofrecen a los cubanos. Un buen sueldo, el pago de la luz, el pago del agua, alimentos todos los días en camiones, y si no hay camiones porque es una isla, pues pueden traerlo en barcos o pueden traerlo en helicópteros, en aviones. ¿Ustedes se imaginan lo que haría el pueblo cubano con esto? Miren, son gente maravillosa. Saben hacer de cualquier cosa saben hacer. Arreglan coches de piezas que ni siquiera existen. Son increíbles. Pero no se les ayuda a esta gente. ¿Qué haría el pueblo de Cuba si tuviera esta ayuda? Prosperaría. Pero les tienen ahí muertos de hambre. Eso sí que están muertos de hambre. Hemos hablado con personas de Cuba, hemos estado con personas de Cuba y nos han contado su situación terrible. Son gente increíble. Todos los que hemos conocido, maravillosos. Por lo menos los que hemos conocido, increíbles. Y sin embargo, no se les ayuda a este pueblo. El pueblo venezolano igual, gente increíble. Los estamos conociendo aquí en España. Gente trabajadora. Y nadie les ayuda. Y esta gente que no ha sembrado ni una patata, se le da y se le da y se le da. Y no se le dice nada, parecen los VIP del mundo. Parecen los VIP del mundo. Incluso tienen estos terroristas y encima se les anima más a darles un Estado. Pero vamos, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo de esta mañana que ha dicho don José es que ha sido ya el colmo de los colmos. De verdad, vaya y vuelva a verlo. Si lo ha visto y si no regrese a verlo porque es increíble. Y es que es gráfico y por eso y por más cosas, pero yo creo que esa es una de las razones muy importantes por la que Israel no está ganando tan pronto como debería. Va a ganar, porque mire, el primer ministro es increíble, se lo digo, es un líder de los pies a la cabeza. Yo no sé cómo ese hombre aguanta lo que está aguantando. Y creo que está enfermo del corazón. Sí. Yo no sé cómo, debe tener un corazón a prueba de todo. Si no es un milagro su vida. Porque es impresionante todo lo que está pasando. Y las victorias también nosotros somos testigos del pueblo de Israel. También somos testigos del ejército de Israel. Por eso les animamos. Animamos al pueblo de Israel y animamos a las fuerzas de defensa de Israel. No bajéis la guardia. Adelante.
adelante hasta la victoria, porque las promesas de Dios las tenéis al momento, en el momento, ya está. Como dice Josué, en el libro de Josué dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, vuestra será. Y será, claro que sí, porque esto no tiene otra cosa que establecer la justicia. Y la justicia solamente la puede establecer el Estado de Israel, el ejército, las IDF o FDI, que son las fuerzas de defensa de Israel, el ejército más ético del mundo. Desde aquí, nuestro cariño, nuestros abrazos, nuestro afecto y Am Israel Chai. Bueno, indescriptible, ¿verdad? Se han quedado, está claro, ¿no? Muchas gracias, don Isabel. Le paso a don Marcos ahora. Escúchele también porque nos va a dar el contexto de lo que estamos diciendo. Adelante, don Marcos. Saludos, amigos. Hoy es 5 de agosto. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel con las últimas noticias. Netanyahu decide ocupar la franja de Gaza y las fuerzas de defensa de Israel actúan en zonas con rehenes, según la oficina del primer ministro. Y como segunda noticia, nunca más es hoy. No debemos de permitir que el mundo olvide a los rehenes hambrientos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha tomado una decisión sobre la ocupación total de la franja de Gaza, incluidas operaciones en áreas donde hay rehenes, dijo una fuente de la oficina del primer ministro al periódico Jerusalem Post el lunes. La oficina del primer ministro transmitió el siguiente mensaje al jefe del Estado Mayor de la FDI, teniente general Eyal Zamir. Si esto no le conviene, entonces debe dimitir. Además, el martes por la mañana, un funcionario israelí dijo que Netanyahu convocará una amplia reunión sobre Gaza y un acuerdo sobre los rehenes, y señaló que el primer ministro está considerando todas las opciones disponibles respecto a los próximos pasos. El funcionario israelí agregó que el enviado especial del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, regresó a Estados Unidos para reunirse con el presidente y hubo un amplio consenso de que un acuerdo debe incluir a todos los rehenes. Jamás responde a los informes sobre la ocupación israelí de Gaza, jamás respondió a los informes sobre la intención de conquistar Gaza, diciendo: las amenazas de Israel son repetitivas, inútiles y no tienen ninguna influencia en nuestras decisiones. El anuncio se produce después de meses de conversaciones en Doha entre Hamás, Israel y mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y rehenes. Hamás exigió que cientos de camiones con ayuda ingresarán en la franja de Gaza para que el grupo terrorista regresara a las negociaciones, a pesar de los crecientes esfuerzos internacionales para entregar recursos al enclave palestino de una manera que eludiera a los gobernantes islamistas de la franja. Hamás también publicó vídeos durante el fin de semana, como ya saben ustedes, que mostraban a rehenes demacrados y afirmaba que estaban muriendo de hambre como resultado de la hambruna generalizada en la franja de Gaza. Hamás utiliza la ayuda a los rehenes como moneda de cambio, aunque la Cruz Roja acordó incrementar los esfuerzos para entregar ayuda directa a los rehenes. Además de la ayuda que entrega la Fundación Humanitaria de Gaza, Hamás respondió que los recursos solo podrían llegar a los hombres si Israel abre los corredores humanitarios de manera permanente y detiene toda forma de tráfico aéreo durante la entrega de paquetes a los rehenes. Miren, no sé si habrán observado que les he dicho al principio que el señor Netanyahu se dirigió al comandante de las fuerzas de la FDI con su decisión de conquistar Gaza, diciendo que si no es
que si no es algo que él puede realizar, que dimita. ¿A qué es debido esto? Es debido a que, según informan, que el señor Zamir le comunicó al primer ministro de Israel que con él no contara para conquistar el resto de Gaza, ya que eso sería perjudicial para los rehenes. En fin, yo estoy aquí para informarles. Ustedes luego pueden sacar sus conclusiones y juzgar. Seguidamente hay otro punto que es muy importante y que dice que nunca más es hoy. Y como estamos con todo el tema de los rehenes, no debemos permitir que el mundo olvide a los rehenes hambrientos. El activismo por los derechos humanos puede ser algo maravilloso. La semana pasada, casi al mismo tiempo en que The New York Times y otros medios de comunicación internacional publicaban en la portada fotos de un niño de Gaza con un trastorno congénito de nacimiento, afirmando que era víctima de una política de hambruna israelí, docenas de rabinos estadounidenses organizaron manifestaciones en Washington y Nueva York, pidiendo una mayor ayuda alimentaria a Gaza y el fin de lo que llamaron el bloqueo del gobierno al enclave. En medio de informes sobre el aumento del hambre en Gaza, existe realmente una necesidad de alzar la voz para que se tomen medidas para prevenir una posible hambruna e inacción. Y los judíos siempre han estado a la vanguardia de ese activismo social. Durante el fin de semana, los israelíes también quedaron atónitos con las imágenes que Hamás publicó de los rehenes de Ron Breslavsky y Eveitar David, retenidos en el infierno de Gaza durante 667 días. Miren, permíteme que les vuelva a decir otra vez, en Gaza no hay hambruna. Esa es una propaganda que utiliza Hamás en contra de Israel y les está dando resultados. Y es por esto que insisten en esa hambruna. Pero hay datos que están reflejados de los países que están entrando con habituallamiento a diario, no solo por tierra, sino también por aire. Es una falsa. Por duro que haya sido el vídeo de Breslavsky en el que muestra a David, fue una impactante llamada de atención para cualquiera que tuviera la ilusión de que jamás estaba tratando de mantener a los rehenes en condiciones razonables para un eventual acuerdo que los llevaría a su liberación. En el vídeo se veía a David tachando los días que no había recibido comida en un calendario improvisado. Sin camisa, se le veían todas las costillas y huesos a través de la piel. Se le veía paleando tierra con una pala, susurrando que le habían ordenado cavar su propia tumba. Las imágenes de David recuerdan a las de los sobrevivientes del Holocausto cuando los aliados los liberaron en 1945. Fantasmas andantes. Hablando en la plaza de rehenes de Tel Aviv el sábado por la noche, el hermano de David acentuó la conexión con el Holocausto. La voz israelí y judía debe hacerse eco de todo, en todo el mundo. Nunca más es hoy, dijo en un llamamiento en inglés. Jamás intentó justificar la condición de David, titulando el vídeo como "come lo mismo que nosotros", pero como un secuestrador torpe que graba una nota de rescate y sin darse cuenta anota el nombre del hotel donde mantiene a su rehén, una imagen de un captor entregándole a David una taza de líquido revela un antebrazo carnoso perteneciente a un hombre aparentemente bien alimentado. La técnica de la gran mentira ideada por los nazis sigue viva y vigente en el 2025, tal como
la implementa Hamás y gran parte del mundo está cayendo en ella. Ayer no apareció ninguna foto de David ni de Bravlatsky en la portada del New York Times, a pesar de la convincente imagen y el argumento que la convertirían en un titular principal natural. Véase el New York Times como ejemplo de cómo debería hacerse hecho esto. Sin embargo, sí hay una foto de la ayuda enviada en paracaídas a Gaza por Jordania que sigue la narrativa del New York Times y muchos en Occidente han construido centrada exclusivamente en el sufrimiento palestino. De la misma manera, es poco probable que encuentres manifestaciones en Nueva York o en Washington de rabinos o cualquier otro orgulloso activista de derechos humanos que deplore el trato al que están sometidos David Bravlatsky y los otros 18 supuestos rehenes vivos por parte de Hamás. Aparentemente el estándar es diferente cuando la víctima es israelí, como describió el filósofo Bernard-Henri Lévy en el The Wall Street Journal el domingo. En la brutal guerra civil de Sudán han muerto 3 veces más personas, pero la indignación mundial sigue centrada en Israel, un país cuyas fronteras fueron violadas, su población brutalmente atacada y, como se reveló el sábado, sus rehenes fueron deliberadamente privados de alimentos. En Sudán, la cifra de muertos es al menos 3 veces mayor que en Gaza, escribió el Wall Street Journal en una publicación de Twitter promocionando el artículo de opinión. Sin embargo, a nadie en los campus estadounidenses, en las universidades, ni entre las Greta Thunberg y otros izquierdistas progresistas les importa, declaró Lévy. El activismo por los derechos humanos puede ser, sin duda, algo maravilloso, pero cuando es selectivo no vale la pena el megáfono con el que se gritan las consignas. El silencio del mundo sobre los rehenes israelíes muriendo de hambre es tan ensordecedor como su hipocresía. Como escribió el domingo el representante estadounidense por Nueva York, Richie Torres, el silencio del mundo sobre la hambruna deliberada de rehenes israelíes a manos de Hamás y la yihad islámica es tan ensordecedor como su hipocresía. Tal vez si el mundo judío y los israelíes aceptan el llamado del hermano de David de ser igual, de ensordecedores al gritar, nunca más es hoy, esto ahogará el silencio y brindará un rayo de esperanza de que el holocausto que están sufriendo los rehenes en Gaza pronto llegará a su fin. Miren, ayer habrán escuchado en medios de que muchos líderes del pasado de Israel, como primeros ministros, como jefes de las Fuerzas Armadas, como directores de como jefes de los servicios de información, han dicho de que Israel está perdiendo la guerra, de que tenemos que salir urgentemente de Gaza. ¿Qué quiere que les diga? Yo estoy aquí para informarles y no estoy aquí. Y ustedes tienen que juzgar y ver de que la izquierda de este país está haciendo muchísimo daño a este país. En fin, eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Bien claro y sobre todo ese final enfático de lo que significa la izquierda en Israel y en todo el mundo. Don Isabel, adelante, nos despide, por favor. Bueno, pues queridísimos amigos de este canal, muchísimas gracias por estar en la misma visión, en la misma dirección de bendecir a Israel y ver las cosas claras. Y mire, sí, la situación es muy difícil, pero
en nuestro parecer, no hay otra. Miren, tiene que ser así. Siempre lo hemos dicho desde el principio, por la fuerza esta gente no va a soltar a los secuestrados, no los va a soltar. Sí, la guerra es difícil, yo creo que es una de las guerras más difíciles de la historia que ha tenido cualquier país del mundo. Israel está manteniendo la guerra más difícil de toda la historia, porque es una guerra en la cual el ejército de Israel tiene valores éticos. Cualquier otro ejército hubiera destruido, incluso el propio Israel, si no tuviera esos valores éticos, Gaza hubiera durado media hora, se lo garantizo. Pero no es así. Con todo y con ello, hay un límite para todas las cosas, y ese límite ya está muy, muy pasado, porque las imágenes de este joven, de David, su compañero, y de todos, no olvidemos que no es el único que está ahí y que no es el único que está en esta situación, o quizá peor. Por ellos hay que ir ya, pase lo que pase. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes. Somos la retaguardia espiritual de la CFDI. Contamos con un arma poderosa que es la oración. Esa oración que puede mover montañas, que puede mandar a los ejércitos del cielo a luchar con las FDI. Sí, no tenemos miedo, sabemos lo que decimos y sí nos posicionamos claramente de qué lado estamos. Pese a quien le pese, nos da igual, ya somos mayorcitos, ya sabemos qué batallas tenemos que luchar y elegimos esta. Elegimos el luchar la batalla mediática por Israel. La batalla por la verdad. Quien se quiera unir a nosotros, amén. Y si no, vamos a salir igual nosotros, solos, no importa. Lo hemos hecho durante muchos años. Pero ahora mismo estamos agradecidos por todos ustedes que nos ayudan y nos apoyan en esta labor tan responsable y tan maravillosa como bendecir y bendecir a Israel. Somos 226.009 suscriptores, todos ellos porque aman a Israel. No admitimos a nadie más que no sea el que bendiga a Israel, el que esté por Israel. Este es un ejército que estamos formando, un batallón muy importante, que es el batallón de bendecir a Israel y compartir la verdad, y muchos podrán oírla. Si quieren, nos seguirán, y si no, ya saben, hay que elegir. Pero muchísimas gracias, como les digo, por haber elegido bendecir a Israel. Estimados amigos, nos despedimos de todos ustedes cuando son las 8:12 en España, las 9:12 en Israel. Un fuerte abrazo y nuestras dos frases de vital importancia. Gracias, Raquel Molina. Muchas gracias a usted y a todas estas personas que durante este programa han ido apoyando, invitando también a nuevos suscriptores con ese apoyo económico y siendo pues bendecidos por esa membresía, que lo que nos capacita es para seguir manteniendo este programa. Muchísimas gracias. Pero todos, absolutamente todos, son iguales, de verdad. Algunos pueden apoyar, otros no. Pero miren, dicen que el tiempo es oro. Imagínense, ustedes están dando una fortuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues decimos las dos frases antes de despedirnos, que es: en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y muchas gracias, perdón, es que muchas gracias por los comentarios que nos han hecho. Hoy en especial han sido increíbles. Muchísimas, nos hemos reído. Increíble. Y nos hemos alegrado, en realidad, sí, alegrado porque están con nosotros. Muchísimas gracias. Y la otra que es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Así que estamos en camino. Adelante, mañana a las 6:30 de la mañana, cuando todavía no están puestas las calles, ya estamos nosotros poniendo las noticias. Un fuerte abrazo y gracias por su atención. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.